Hola a todos, hoy es sábado 21 de marzo de 2026 y nuestro querido amigo Mark Sloboda está con nosotros. Bienvenido de nuevo, Mark. Nima, gracias por invitarme. Siempre es un honor y un placer estar en Dialogworks. Es un honor tenerte aquí, Mark. Y déjame empezar por lo que está pasando en Oriente Medio. Algo está explotando. La última vez que hablamos, Era un mundo totalmente distinto. Ahora mismo están ocurriendo cambios drásticos en Oriente Medio. Y las últimas noticias dicen que Donald Trump, de alguna manera, quiere enviar tropas terrestres a Irán. Hablan de la isla Hark. Hablan de enviar tropas, marines, por el sur para invadir Irán. Y hasta ahora, lo que hemos escuchado de ellos es que han destruido todo: la marina, la fuerza aérea, los sistemas de defensa aérea. ¿Cuál es tu percepción de lo que está pasando ahora mismo en el campo de batalla y de la dinámica política y militar? sí, hubo una cita en The Economist. De todos los sitios, la revista británica que, ya sabes, es extremadamente pro-occidental y antirrusa. Mark, perdón que te interrumpa. Por favor, visita Boosty, Tuntetio Barranat, The Realpolitik. Esa es la página de Mark. Y está publicando mucho contenido allí. Puedes encontrar mucha información allí. Así que encontrarás mucha información y seguro que lo vas a disfrutar. Pero adelante, Mark. Perdón por interrumpir. No, para nada. Quiero decir, si tienes cierta inclinación masoquista por el cinismo, el fatalismo y el realismo, entonces adelante. Pues sí, la semana pasada apareció una cita en The Economist. Era de uno de sus reporteros que comentaba en la red social Twitter X. Y dijo eso. Sí, evidentemente es verdad que Estados Unidos ha destruido el 100% de las capacidades militares de Irán. Sin embargo, en realidad, el 0% de las capacidades militares de Irán está destruido. Eso es lo que está destruyendo la infraestructura energética de los estados árabes del Golfo en Oriente Medio, cerrando el estrecho de Hormuz y llevando los mercados energéticos y la economía global a una crisis. Así que sí, la administración Trump, como en tantas otras situaciones, tiene una retórica propagandística de un calibre que haría ruborizar a Baghdad Bob, ¿no? Quiero decir, es un mundo absurdo de fantasía. Estados Unidos es, en cierto modo, esa corte absurda del emperador sin ropa en la que nadie puede decir, quiero decir, los grandes medios occidentales no se atreven a decir que nada de eso es verdad. Quiero decir, es bastante asombroso. Qué sociedad tan completamente cegada por la propaganda en la que viven. Es bastante aterrador, por supuesto, porque lleva a todo tipo de decisiones de política exterior disparatadas, como las que estamos viendo ahora. La realidad es que Estados Unidos e Israel creían que iban a lograr un cambio de régimen probablemente en unos días. Creían que con ataques de descabezamiento que eliminaran al líder supremo y a muchos de los principales dirigentes militares y políticos, el régimen era frágil, colapsaría y entonces algo y luego el cambio de régimen. Quiero decir, es el meme clásico de South Park de los gnomos recogiendo calzoncillos. Fase 1. Los gnomos recogen calzoncillos. Fase 2. Signo de interrogación. Fase 3. Beneficios. Exacto. Ese es el caso aquí. Fase 1. Lanzar bombas y matar gente. Fase 2. Interrogante. Fase 3. Cambio de régimen. Exacto. Claro, no sucedió así porque el gobierno de Estados Unidos opera desde una imagen caricaturesca de todos sus adversarios, Irán, pero también Rusia y China. Los expertos que asesoran al gobierno de Estados Unidos sobre estos países y probablemente sobre la mayoría de los países del mundo
son ideólogos antiiraníes, antirusos y antichinos, que tienen una visión extremadamente distorsionada de la realidad de esos países. Así que creen que la mayoría del pueblo iraní solo está esperando conseguir la libertad y derrocar la dictadura, y que si matamos a su líder supremo, ya está, todo se acaba, y entonces tendrán libertad y cantarán Kumbaya. Se creen su propia propaganda. Ki, da, mai, munapire, na. Mira, después del episodio en Venezuela, que en realidad no fue un éxito militar, tuvo muy poco que ver con lo militar. Fue un triunfo de la Agencia Central de Inteligencia, donde Delcy Rodríguez, Víctor López y otras altas figuras del gobierno venezolano fueron cooptadas o chantajeadas o ya sabes, lo que sea que hagan, y entregaron a Maduro a Estados Unidos. Por eso prácticamente no hubo combates salvo, al parecer, su guardaespaldas cubano. Y hay una razón por la que tenía guardaespaldas cubanos. La administración Trump y algunos de sus principales colaboradores evidentemente estaban montados en un subidón neocon tras eso. Así que tenían todo tipo de creencias infladas sobre su propio poder y sobre lo que ese poder podría lograr en otros países después de lo de Venezuela. Y suficientes de los altos mandos militares de Estados Unidos, incluido el presidente de la Junta de Jefes del Estado Mayor, Dan Kane, intentaron advertirles que, bueno, esto probablemente no iba a ser tan fácil, que iba a ser difícil y que probablemente no saldría así. Y lo mismo decían las evaluaciones de inteligencia de la Agencia Central de Inteligencia, que el régimen probablemente no caería, que la Guardia Revolucionaria Islámica se volvería más asentada y con más poder. Y eso es exactamente lo que hemos visto. Ellos querían creer lo contrario. Trump quería creer lo contrario. Witkoff y Kushner, que no solo son sus dos principales diplomáticos, Witkoff su socio inmobiliario de Nueva York y Kushner su yerno, sino que además son sus asesores cercanos en todo. Ese tipo de nepotismo combinado con incompetencia da lugar a todo tipo de problemas. Un diplomático británico nos dijo esta semana que creían que Kushner y Witkoff eran esencialmente activos israelíes. Así que, o sea por eso. Ahora, no creo que todo Estados Unidos fuera presionado, engañado y arrastrado a esto. O sea, Trump puede actuar como un niño grande inmaduro, pero no lo es, ¿verdad? Es un adulto. Es el líder, aún en muchos sentidos, del país más poderoso del mundo. Y Estados Unidos no se deja arrastrar a nada. Es Estados Unidos el que arrastra. Eso no pretende absolver a Trump ni eximirlo de responsabilidad por lo ocurrido. Pero el cambio de régimen no sucedió, incluso después de que el líder supremo, el jefe de la Guardia Revolucionaria Islámica y, numerosas personas, el ministro de Defensa y otros más, fueran asesinados. Y reunirlos a todos en un solo lugar mientras Estados Unidos monta una armada frente a tus costas, eso fue una estupidez. O sea, seamos honestos. ¿Tenían un pacto de martirio masivo o qué? Además, no tiene mucho sentido si toda la familia del ayatolá también estaba allí, su esposa, sus hijos, sus nietos, que también fueron arrasados, y hay que pensar que si uno tuviera algún tipo de deseo suicida de martirio chi, probablemente no implicaría llevarse por delante a tus hijos, nietos y esposa. Así que, ya sabes, ¿por qué pensaron que podían hacer esa reunión? No lo sé. Fue estúpido. Y ya sabes, en una prueba darwiniana de supervivencia, fracasaron. Si Estados Unidos está frente a tus costas y tiene afición por los ataques de decapitación, no reúnes a todos tus principales en el mismo sitio, seamos francos, pero lo hicieron. Y lo que hicieron antes fue que el ayatolá Ali Khamenei estableció que cada uno, ya sabes, de los principales cargos militares y gubernamentales
Debía tener una cadena de sucesión de al menos 4 niveles, así que había gente para ocupar todos esos puestos. Y mientras Estados Unidos e Israel obviamente creían que todo se vendría abajo, en cambio, al parecer, en realidad funcionaron quizá un poco mejor sin algunos de esos mandos superiores. Entraron automáticamente en un modo de defensa en mosaico que delegó el poder a distintos mandos regionales, todos operando con muy poca o ninguna supervisión central, según órdenes preestablecidas y sus propias valoraciones, y se designaron reemplazos de inmediato incluso para el líder supremo, su propio hijo. Hay discusión sobre si técnicamente ya es ayatolá, pero Maharia y él lo es. Es ayatolá. ¿Es ayatolá? Vale, de acuerdo. Así que ha sido declarado ayatolá. Él es, ya sabes, lo que los medios occidentales llaman un conservador de línea dura. Ha trabajado extensamente con el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Exacto. Sí, lo es. Por su trabajo con todo el aparato de seguridad, hay que creer que tiene una visión del mundo más firme, digamos, menos clerical, menos académica o idealista que quizá la de su padre. Diría que está un poco más anclado en la cruda realidad, por todo lo que hemos oído. Y hay que recordar que este líder supremo acaba de perder a su padre, a su esposa y a sus hijos en esos ataques de Estados Unidos e Israel. Así que tiene cierto ajuste de cuentas pendiente, diría yo. Quiero decir, las posibilidades de una solución diplomática a estas alturas me parecen prácticamente nulas. Y no solo por eso, hay toda una serie de razones. Pero ya sabes lo que ha hecho Estados Unidos y lo que sigue haciendo Israel, y Israel sigue realizando ataques de descabezamiento. En la última semana hemos visto al secretario del Consejo de Seguridad Nacional, que por todo lo que se dice ha estado dirigiendo el país en modo militar desde la muerte del líder supremo. Larashani fue asesinado. El ministro de Inteligencia fue asesinado. El portavoz del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica fue asesinado. El jefe del BASIC fue asesinado. Y eso solo en la última semana. Así que los ataques de descabezamiento continúan. Se puede argumentar que Israel está eliminando a cualquiera, especialmente a quienes podrían ser vistos. Larashani fue considerado, como mínimo, pragmático, dispuestos a negociar, porque Israel no quiere negociación alguna. Quieren que Estados Unidos se vea obligado a, bueno, quizá obligado sea fuerte, pero a llevar esto hasta el final, sea cual sea ese final. Pero pese a las afirmaciones de haber destruido por completo la defensa aérea iraní, los lanzadores de misiles, las instalaciones de lanzamiento de drones y todo eso, vemos que evidentemente no es así. Vamos por la 70ª y pico ronda de misiles lanzados desde Irán, por 3 frentes más o menos. 71. Sí. 71. Sí. Y de hecho, en los últimos días, esos números han subido, no de forma insignificante en misiles balísticos y de crucero, pero de manera dramática en lanzamientos de drones. Los lanzamientos de drones han aumentado en los últimos días. Así que, obviamente, eso no es cierto. Yo los publiqué en mi propia página. Seguro que muchos de ustedes los han visto. Esas instalaciones subterráneas reforzadas no son simples hoyos en el suelo. Son instalaciones subterráneas de alta tecnología. Irán sabía que esto venía, lo supo desde hace tiempo, y construyó instalaciones subterráneas reforzadas para lanzar sus misiles, desplegar sus drones, almacenar lanchas rápidas y misiles de crucero, antibuque, etc., lo que las hace muy difíciles de atacar y destruir.
Así que tienen suficientes de estas instalaciones como para poder seguir operando. Y ya sabes, el mando y control están funcionando sorprendentemente bien. Y a pesar de las afirmaciones de que la defensa aérea iraní ha sido completamente destruida en los últimos 2 días, acabamos de recibir noticias de que un alardeado caza furtivo F-35 fue alcanzado posiblemente sobrevivió y volvió a una base en el Golfo, pero fue claramente alcanzado. Y según los iraníes, fue alcanzado en espacio aéreo iraní. Así que evidentemente la defensa aérea sigue activa. Así que ahora estamos en esa guerra de desgaste de ataques a largo alcance tras el fracaso de lograr un cambio de régimen en junio de 2025. Y esto es exactamente de lo que he estado advirtiendo, como también otros en los medios alternativos. Fue una estupidez que Estados Unidos se involucrara en esta guerra, porque su talón de Aquiles, su debilidad, son sus escasas reservas y su muy baja tasa de producción de munición crítica, sobre todo para la defensa antiaérea. Exacto. Los interceptores Patriot, los de la variante avanzada número 3 y el sistema de defensa de área terminal de gran altitud que se fabrica en menos de 100 unidades al año. En total, los interceptores de la variante avanzada número 3 son unas 620 unidades. Quiero decir, eso no es nada cuando tienes que disparar 2, 3 o, como hemos visto la última semana, 6 o 7 interceptores contra un solo misil balístico y aún así a veces no lo derribas. Así que en realidad queda en duda la efectividad del sistema Patriot y quizá también del sistema de defensa de área terminal de gran altitud. Pero no solo la defensa, es decir, la defensa aérea y antimisiles, sino también los niveles críticamente bajos de munición de precisión de alcance exterior, principalmente los misiles Tomahawk y los misiles de crucero lanzados desde aviones. Y por todo lo que se sabe, la Armada, o mejor dicho, la Flota Armada, quizá suene grandioso, que Estados Unidos reunió frente a la costa de Irán, aparentemente ha lanzado todos los Tomahawk que tenía, o casi todos. Y no hay una forma sencilla de reabastecerlos. No pueden hacerlo en el mar. Tienen que ir a una base. Y todas las bases de Estados Unidos en el Medio Oriente han sido y siguen siendo objetivo con regularidad, lo que significa que tienen que ir a Creta o a algún lugar en el Pacífico para reabastecerse. Por eso ahora todo parece haberse centrado en misiles de crucero lanzados desde aviones, pero igualmente hay un suministro limitado de esos, unos pocos miles, y eso era antes de este conflicto, sin capacidad para reponer rápidamente esos números, ¿entiendes? Así que mientras Irán siga haciendo retroceder a Estados Unidos, mantenga cierta capacidad de defensa aérea y los obligue a operar fuera del espacio aéreo iraní para tener que usar esos misiles de alcance exterior de los que tienen, eso le viene muy bien a Irán. Y en líneas generales, eso es lo que, por lo que sabemos, ha ocurrido hasta ahora. Ahora bien, si Estados Unidos logra cierto dominio aéreo sobre Irán, entonces puede pasar de las armas de precisión de alcance exterior, de las que dispone en cantidades muy limitadas, a armamento como bombas de caída libre antiguas, adaptadas con kits de planeo y guiado por satélite. Tienes que estar a unas 40 millas náuticas para lanzarlas, es decir, dentro o muy cerca del espacio aéreo iraní, y dependiendo de lo que quieras golpear en Irán, dentro del espacio aéreo iraní, y ellos tienen, efectivamente, prácticamente infinitas cantidades de esas. Y cuando Donald Trump hizo esas afirmaciones extrañas de que tiene munición suficiente, en realidad se refería a eso. Y así interpretó lo que le explicaron. Eso ahora sería muy malo para Irán. Si pueden cambiar por completo a usar bombas de caída libre adaptadas con kits de guiado, o incluso bombas de caída libre tradicionales, entonces pueden simplemente bombardear Irán durante meses.
sería una situación muy mala para Irán. Pero ese no es el panorama hoy, 3 semanas dentro del conflicto. Hemos visto que la defensa aérea sigue derribando drones y hasta cazas furtivos F-35, así que aún les queda algo operativo y eso mantiene a Estados Unidos fuera del espacio aéreo iraní, lo cual beneficia a Irán. Y la forma en que Irán ha respondido no es solo atacando a Israel esta vez, sino atacando a todos los estados del Golfo vasallos o aliados, los aliados árabes del Golfo, que albergan bases militares de Estados Unidos, que son prácticamente todos los que se usaron para lanzar este ataque. Y los han estado atacando siguiendo un plan escalonado, una escalera de escaladas. Si atacan nuestras instalaciones energéticas, atacamos las de ellos, ¿verdad? Y esto se combina con el cierre de facto del estrecho de Hormuz, al menos para los estados del Golfo y para el tráfico occidental. Ahora bien, el propio tráfico de Irán sigue pasando por Hormuz, ¿no es así? Según algunos informes, en realidad están exportando más petróleo por Hormuz que antes del conflicto, y cisternas con destino a China están pasando, algunas pakistaníes, otras indias, así que cualquiera que no forme parte de Occidente puede arreglárselas. Pero la combinación del daño a la infraestructura energética de estos países del Golfo y el cierre del estrecho de Hormuz. Esta es la opción de Sansón de Irán. Esta es su opción nuclear. Están librando una guerra asimétrica contra Estados Unidos e Israel. Su objetivo es hacer que los mercados energéticos griten, haciendo que la economía global sufra hasta que Trump y Netanyahu paren. Ese es todo su juego ahora mismo. Y es una palanca enorme. Estados Unidos no tiene la capacidad, ¿verdad?, de desbloquear el estrecho de Hormuz. La Marina de Estados Unidos, quiero decir, Trump hizo comentarios al respecto hace como una semana. Oh, vamos a, ya sabes, despejarlo. Vamos a escoltar barcos. Y la Marina dijo, no, no vamos. ¿Ves lo largo que es ese litoral frente a Irán para entrar en el estrecho de Hormuz? Y nos golpearían con drones, misiles de crucero antibuque y minas marinas si los colocaran. Cualquier cosa. Quiero decir, hay muchísimo. Y la Marina dice, no, no vamos a entrar ahí. Eso es una trampa mortal. Lo hemos simulado en ejercicios de guerra. No termina bien para nosotros. Y luego Trump intentó conseguir que todos sus aliados o supuestos aliados, el Reino Unido, Francia, Japón, Corea del Sur, incluso China, tienen que entrar y liberar el estrecho de Hormuz. Y todos, no, eso te toca a ti. Y él se puso furioso. Tiene rabietas como un niño, amenaza a la Organización del Tratado del Atlántico Norte y todo eso. Pero la realidad es que Estados Unidos se ha topado con otro límite geopolítico insuperable. Y eso es que, ahora mismo, Irán tiene la dominancia en la escalada en este conflicto al mantener cerrado el estrecho de Hormuz y la capacidad de infligir daños a la infraestructura energética de los estados del Golfo de Estados Unidos, vasallos, aliados y demás. Y esto llegó a un punto crítico en las últimas 48 horas, cuando Israel o Estados Unidos, según prefieras, atacó el yacimiento de gas South Pars de Irán. Es el mayor yacimiento de gas del mundo. Así que es algo serio. Y este yacimiento, quiero decir, en realidad se extiende, ya sabes, en realidad está conectado con Qatar. El lado iraní se llama South Pars, pero en realidad es la parte norte de ese yacimiento que se extiende hacia el sur hasta Qatar. Y lo que Irán atacó de inmediato en represalia fueron las instalaciones de gas natural licuado de Ras Laffan en Qatar, con las que destruyeron el 17% de la capacidad de licuefacción y refinamiento de gas natural de Qatar. Ahora, todo su gas natural licuado ya estaba paralizado por las amenazas de ataques con drones y demás. Son el segundo mayor exportador de gas natural licuado del mundo,
lo que ha provocado que el gas se dispare en Europa y para países como Corea del Sur y Japón, que dependen mucho de él. Pero ahora esto es un daño permanente, ¿verdad? Y dicen que los daños son extensos. No es algo que puedan reemplazar o reparar de la noche a la mañana. Les costó decenas de miles de millones de dólares instalarlo, y les llevó años hacerlo. Así que, incluso si este conflicto terminara mañana, los mercados del gas, no volverían a la normalidad durante años. Entonces Trump retrocedió de inmediato y echó toda la culpa a Netanyahu. Mientras tanto, los israelíes dicen que Estados Unidos estuvo totalmente involucrado en todo este asunto, y eso probablemente sea cierto. Parece que Trump, no sé por qué no creyeron que los iraníes responderían de inmediato con su propio plan de escalada, pero lo hicieron, y los mercados energéticos se volvieron locos, y Estados Unidos dice, no más ataques a esas instalaciones. Por ahora, no. Alto, alto, alto. Israel, para. Y luego más amenazas desde Irán. Pero evidentemente lo que Trump estaba haciendo era retroceder. Exacto. Pero le leí de cité, sí, esa taina. Porque temía las represalias de Irán y las consecuencias que eso podría tener durante años. Irán tiene toda una lista de objetivos, una lista escalatoria de instalaciones por todo Oriente Medio que pueden atacar y que, a medida que Estados Unidos e Israel suben la escalera de la escalada contra Irán, pueden avanzar por esa escalera y paralizar de forma permanente los mercados energéticos y comerciales del Golfo, lo que, por supuesto, afectará al mundo entero. Esto es increíble. Hasta ahora, o quizá solo en el último año, podía considerarse que China usaba las tierras raras como palanca contra Estados Unidos también. Pero de verdad, hasta el año pasado, Estados Unidos tenía esa posición hegemónica, ¿no? Que habían convertido su economía y la arquitectura financiera global que controlaban en un arma contra otros países, ¿no? Con sanciones, con el corte de la Sociedad para las Comunicaciones Interbancarias y Financieras Mundiales, toda esa guerra económica existencial que libraron contra Rusia. Y Rusia lo resistió, pero realmente no tenía medios para contraatacar directamente. Bueno, Irán está en una situación existencial y sí tiene los medios. Y han contraatacado los mercados energéticos globales, la economía mundial, y han utilizado la economía global como arma contra Estados Unidos, y han puesto en duda toda la relación entre estos estados árabes del Golfo y Estados Unidos, porque supuestamente Estados Unidos está allí para garantizarles seguridad. Y está ocurriendo lo contrario. Están siendo atacados porque Estados Unidos está allí y usa las instalaciones que estos países pusieron a su disposición. Así que esto tiene enormes consecuencias que pueden cambiar la economía global y el orden mundial, como el conflicto en Ucrania, pero especialmente en lo relativo a la energía y asuntos similares, quizá incluso en mayor medida. Esto es increíble, y el conflicto ya se ha extendido por todo Oriente Medio y más allá. Así es. Ha habido acciones desde Sri Lanka hasta Creta. Así de lejos se ha extendido este conflicto, y en el norte, desde el mar Caspio y Georgia, hasta, ya sabes, los puntos más meridionales de Arabia Saudita y los estados del Golfo. Este es un conflicto regional. Se ha extendido tan rápidamente y ha implicado a tantos países. Y el año... Mark, esto es noticia de última hora. Irán acaba de atacar Dimona. Y aquí están las imágenes. 20 personas resultaron heridas. Y está ocurriendo. Vi estos informes antes de sentarnos. Revisé las noticias
y en las noticias aún aparecían informes. Pero la historia es que Estados Unidos, después de lanzar esos ataques sobre el yacimiento South Pars y luego retroceder, está intentando otro paso escalatorio, y atacaron la planta nuclear de Bushehr. No la planta en sí, sino edificios del complejo, ayer. Y hoy, al parecer, golpearon la instalación de enriquecimiento nuclear de Natanz, y Irán ha respondido, escalando la situación y atacando Dimona. Y para los que no lo sepan, Dimona es una central nuclear de Israel. Pero, más importante, es también donde llevan a cabo el enriquecimiento nuclear y fabrican sus armas nucleares. Es otra de las opciones nucleares de Irán. De hecho, cuando participé en ejercicios de guerra en la universidad, esta siempre era una opción para usar contra Israel. Si Israel usa un arma nuclear, golpeas ese sitio en Israel, y es, en efecto, tu propia arma nuclear. Sospecho que probablemente fue un disparo de advertencia. No estaba pensado para, ya sabes, no para destruir completamente el reactor. Además, esos reactores están diseñados para soportar muchos daños, así que hay dudas sobre eso. Pero probablemente fue un disparo de advertencia, ¿verdad? Bushehr es un caso muy interesante. Es una central nuclear en Irán que fue construida en gran parte por Rusia y que en buena medida es operada por personal ruso. Rosatom tenía, al comienzo de este conflicto, alrededor de 640 personas allí que operaban esa planta. Ahora leí hace aproximadamente una semana que evacuaron a cientos de ellos, pero hay que imaginarse, no sé cuántos, que aún quedaban algunos. Y vi los ataques a Bushehr ayer por parte de Israel como una amenaza a Rusia. Saquen a toda su gente del país ahora y probablemente dejen de ayudar a Irán también, lo cual, por supuesto, no le va a sentar bien a Rusia. Pero al continuar hoy con el ataque a Natanz, esto presenta otra imagen. Ya no es solo una amenaza a Rusia, es un paso más en la escalada, atacando instalaciones nucleares iraníes. Irán está respondiendo con represalias tras represalias y no de forma equivalente. Están subiendo directamente por la escalera de la escalada. Así que van a por Dimona. Como dije, este primero probablemente fue un aviso, una demostración de lo que pueden hacer. Bear Israel. Pero esto es genial. Mark, déjame mostrar otro video que acaba de salir. ¡Wow! 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 ¿Qué te parece? Las cosas están totalmente fuera de control. Como ven, empezamos básicamente con los ataques de decapitación de Estados Unidos e Israel y luego con ataques principalmente a objetivos militares. Exacto. No únicamente. Exacto. Luego vimos que empezaron a atacar depósitos de petróleo en ambos bandos. Exacto. Y luego vimos una gran escalada esta semana con los ataques israelíes y de Estados Unidos al campo gasífero South Pars, la respuesta de Irán contra Ras Laffan y otras instalaciones, y ahora estamos atacando sitios nucleares. Simplemente estamos subiendo de golpe, no la estamos subiendo paso a paso. Más bien nos estamos saltando peldaños a estas alturas, ¿no? Porque Estados Unidos está en pánico por el poder relativo entre Irán, Estados Unidos e Israel. Sus niveles de éxito son muy distintos en esto. Estados Unidos dijo abiertamente que su objetivo es un cambio de régimen, ¿no? Trump dice que quiere decidir quién será el próximo guía supremo de Irán, ¿no? Quiero decir, fueron bastante claros al respecto. Netanyahu, ya sabes, dijo que esto es la culminación de 40 años de su vida para lograr que Estados Unidos pelee esta guerra por nosotros. Así que pusieron el listón muy alto. Y ahora el conflicto se ha vuelto tan grave en muy poco tiempo. Se está escalando y, además,
Israel continúa con los ataques de decapitación. Es muy difícil encontrar una salida para desescalar este conflicto. Incluso desescalar es muy difícil en este punto. Así que, lo que tenemos en cambio es un conflicto que simplemente está empeorando día tras día y Estados Unidos está en una mala posición. No han logrado el cambio de régimen. No hay señales de desestabilización interna en Irán. Sus grupos kurdos afines y todos los demás grupos aliados se mantienen al margen, como diciendo, no confiamos en ustedes. Acaban de dejar a nuestros compañeros kurdos en la estacada varias veces y se ven bastante duros ahí dentro. Y así, todos en Irán siguen atacando instalaciones kurdas en Irak a diario de todos modos. E Irán ha activado a todos sus aliados o grupos proxy, como quieras llamarlo, el eje de la resistencia. Todo tipo de grupos pro-chiíes, Kataib Hezbollah y muchos otros en Irak están atacando instalaciones de Estados Unidos y kurdas a diario en Irak. Irak es un campo de batalla. Una gran parte de la guerra se está librando en realidad en Irak. Y esto está tan predispuesto a desestabilizar la frágil Irak, porque principalmente son Estados Unidos atacando a iraquíes proiraníes, mayoritariamente chiíes, y por otro lado Irán atacando a iraquíes anti-iraníes, principalmente kurdos, ¿no? Y se ve fácilmente cómo esto podría conducir a un nuevo conflicto civil en Irak. Así que es una situación muy peligrosa. Pero además, Hezbollah ha vuelto a entrar en escena y sin embargo recibieron una paliza hace apenas un par de años. Pero han vuelto, quiero decir, e Israel dice, pensábamos que ya no eran capaces de este tipo de cosas. Y Israel está intentando ataques aéreos, intentando otra incursión terrestre, pero todo eso no pinta bien. Pesatesque eiros tieston yafino mare campat. De hecho, la administración Trump intentó, al parecer, que el nuevo régimen de al-Yulani en Siria, vinculado a Al-Qaeda y a Estado Islámico, abriera un frente en dos frentes contra Hezbollah. Y ellos respondieron, no, más bien estamos, ya sabes, asentándonos aquí. En realidad no queremos meternos con Hezbollah otra vez ahora mismo. Así que han declinado, dejando de nuevo a Estados Unidos e Israel sin verdaderos aliados en esto. Y los hutíes acaban de declarar la guerra a Estados Unidos también y están en posición de asestar un doble golpe al mercado global de la energía y del comercio porque pueden cerrar el estrecho de Bab el-Mandeb en el Mar Rojo. Arabia Saudita tiene oleoductos a través del desierto que pueden, hasta cierto punto, evitar el estrecho de Hormuz. No con toda su capacidad, pero pueden enviar petróleo por esos oleoductos hasta puertos en el Mar Rojo y embarcarlo desde allí. De nuevo, no con toda la capacidad, pero aún así los hutíes pueden cerrar todo eso. Eso, quiero decir, agravará aún más la situación. Si crees que los precios del petróleo están altos ahora, espera. Los precios del petróleo, de la gasolina, ¿no? Y no es solo petróleo y combustibles. En realidad, los fertilizantes, el fertilizante urea, también eran una de las principales exportaciones del Golfo como subproducto del refinado del petróleo. Eso se está deteniendo, lo que ha llevado a que los precios de los fertilizantes se disparen, lo que provoca que los precios agrícolas y los alimentos se disparen. Y con los precios de la comida y la energía, es decir, los precios de la gasolina en Estados Unidos subiendo, esto derivará pronto en una hiperinflación. Mark, aquí en Brasil ya tenemos la huelga de camioneros por el precio de esto y está afectando enormemente a toda la economía aquí. Va a afectar al mundo entero o a la mayor parte en gran medida y seguirá empeorando a diario.
excepto Rusia. Porque Rusia exporta petróleo y gas. Y Rusia es el mayor exportador mundial de fertilizantes. Y Rusia también es un gran exportador de alimentos. Así que, y todas las municiones, las de defensa antiaérea y las potencialmente ofensivas que iban o podrían ir a Ucrania, ahora ya no van a Ucrania, ¿verdad? Ayer en The Telegraph salió un titular diciendo que Zelensky está en una gira de "No se olviden de mí" por Europa, porque, claro, dentro del alcance de este conflicto todos se están olvidando de él. Rusia también está cobrando factura. Durante años, Estados Unidos y Occidente sí se han beneficiado económicamente, pero también lo han hecho militarmente, con derramamiento de sangre. Y los medios occidentales están llenos de informes de que Rusia le está proporcionando a Irán todo tipo de ayuda, inteligencia, datos satelitales, tácticas para drones y posiblemente suministros militares reales y otras cosas también. No lo sabemos. Hay muchos rumores y demás, pero ciertamente parece haber consenso en que hubo inteligencia, datos satelitales y un intercambio de información que les permitió golpear todos esos objetivos con tanta precisión. Y es una represalia. Y, ya sabes, Europa grita, ¿cómo se atreve Rusia a ayudar a los iraníes a atacar a Estados Unidos y a los israelíes y a sus vasallos del Golfo? Y Rusia responde, ¿no han estado ustedes usando al régimen de Kiev como intermediario para atacarnos durante los últimos 4 años? La venganza es una perra, ¿no? O sea, ahora bien, todo esto se debe en cierta medida a que es vitalmente importante, geopolíticamente, para Rusia y China, que Estados Unidos no consiga un cambio de régimen en Irán. Así es. Hasta ese punto, esto es fantástico para Rusia. Me refiero desde un punto de vista muy frío y de realpolitik. Pero mientras el gobierno iraní sobreviva y no haya una depresión global, que entonces haría que todo se desplomara, al menos a corto plazo, todo esto es muy bueno. De hecho, Estados Unidos incluso reculó en algunos aspectos. No llegó a decir que levantó sanciones, anunciaron exenciones temporales para los petroleros que ya estaban en alta mar. No es mucho, pero es un paso atrás. Cualquier retroceso, aunque sea simbólico, respecto a las sanciones en este punto, es una señal del fracaso de estas políticas contra Rusia. Así que Rusia ahora mismo está, ya sabes, aprovechándose del petróleo, del gas y de los fertilizantes. Exacto. Y de todo lo demás. Y, militarmente, están cobrando una especie de revancha contra Occidente. Correcto. Así que, desde el Kremlin, o sea, claro que las cosas aún podrían salir mal y quieren asegurarse de que el gobierno iraní sobreviva, pero están explotando esta situación al máximo. Y no sabemos qué está haciendo China, ¿verdad? Los datos satelitales casi con seguridad y el resto no lo sabemos, pero considerando que Irán exporta prácticamente todo su petróleo a China y es una parte significativa, no la mayor, pero sí importante, de su matriz energética, por lo que tienen interés en sostener al gobierno iraní. Y ahora mismo, paciente, Chininte, Chin intercambio serromáceo a Chin imperesupeors, Chininte esime. Quiero decir, las cosas aún podrían empeorar. Las defensas aéreas iraníes podrían ser arrasadas en los próximos días, y entonces, parte del cálculo cambiaría. Estados Unidos podría bombardear a su antojo todo el espacio aéreo iraní, y eso sería grave. Pero ahora mismo, Irán tiene la ventaja en la escalada. Todo lo que Estados Unidos está haciendo para escalar contra instalaciones energéticas en Irán, ellos pueden contraatacar incluso con más fuerza contra, ya sabes, sitios en el Golfo, bases militares de Estados Unidos o contra Israel. Y Estados Unidos está absolutamente indignado y frustrado. Y Trump está dividido entre escalar y buscar una vía de escape, declarar la victoria y volver a casa.
obviamente ahora mismo está atrapado entre esos dos impulsos. Obviamente no tienen un plan sobre cómo proceder en este punto. Por supuesto, eso es muy peligroso cuando Estados Unidos está así. Y siempre hay que recordar que Israel tiene armas nucleares, al igual que Estados Unidos, lo que a su vez es el máximo dominio escalatorio. Pero, claro, eso tendría enormes repercusiones políticas, diplomáticas y globales si llegara a tanto. No veo que llegue tan lejos. Al menos por ahora no. Pero, sin duda, es como estamos montando un tigre o un tsunami. Mark, creo que ahora mismo lo importante es que, en la mente de la administración Trump y en la forma en que intentan conseguir alguna ventaja, parece que la operación terrestre es tan... Eso sería popular en Estados Unidos, no van a sobrevivir. No sé. Trump no es un pensador racional. No, no lo son. Esa es la cuestión, no son racionales. Quiero decir, intentan presentar a Irán como un grupo teocrático radical y peligroso. Esa es la administración Trump. Quiero decir, ¿has escuchado alguna de las sesiones de oración en la Casa Blanca? Así es. Hay comandantes militares que informan a todo el ejército de Estados Unidos que están haciendo esto para iniciar el Armagedón y traer la segunda venida de Jesucristo, lo que provocó múltiples quejas dentro de las Fuerzas Armadas. Quiero decir, son un grupo de locos. Los radicales, megalómanos de esa facción no actúan desde una lógica racional, lo cual, por supuesto, es peligroso para Irán y para todo el mundo en este punto. Además, ahora se han enviado 2 grupos expedicionarios de la Infantería de Marina de Estados Unidos. Correcto. El buque Trípoli de la Armada de Estados Unidos procedente del Pacífico. Y hay versiones de que el buque Boxer con base en San Diego también está siendo enviado. Cada uno de esos grupos expedicionarios tiene en total unos 2.500 marines, así que son 5.000. Pero en realidad, solo un par de miles son, digamos, tropas de combate reales. El resto son tropas de apoyo. Así que, en realidad, son como 2 o 3.000 tropas. De verdad. ¿Cuál es el tamaño de las Fuerzas Armadas de Irán? Unos 500.000 en servicio activo y, ya sabes, más de 1.000.000 si cuentas las reservas y todo eso. Exacto. Y Estados Unidos no ha conseguido la superioridad aérea sobre Irán, ni sobre el estrecho de Hormuz, ni en ningún otro lugar. Irán puede seguir lanzando drones y ataques antibuque. ¿Qué son estas 2 pequeñas expediciones? ¿Ves lo lejos que tendrían que avanzar por el estrecho de Hormuz? La trampa que tendrían que atravesar para llegar a la isla Hark sería un blanco fácil, como una galería de tiro. Es ridículo, ¿no? ¿De verdad piensan que con 2.000 tropas van a tomar el puerto de Alban? Es una locura. Están locos. Tengo que pensar que o es un farol ridículo, o ellos, los militares, no sé, no están presentando a Trump opciones realistas en este momento, porque esto solo acabaría con tropas de Estados Unidos muertas sin ningún efecto real, ¿no? Incluso si Estados Unidos tuviera dominio aéreo completo sobre la zona objetivo, esto seguiría siendo extremadamente difícil, casi imposible. Y según algunas fuentes, están considerando, y esto es aún más fantasioso, una de las mayores operaciones de fuerzas especiales de la historia, penetrar profundamente en territorio iraní, asaltar sus búnkers subterráneos, recuperar su uranio enriquecido y sacarlo del país. Es como las películas de James Bond tienen tramas mejores y más realistas que eso. Vamos, es simplemente una locura. ¿Es un farol? ¿Es algún tipo de farol para estalar ácido aún más? ¿O están realmente tan locos? Y si están tan locos,
entonces van a causar la muerte de muchos estadounidenses, lo cual, por supuesto, podría tener muchas consecuencias imprevistas. No sabemos en qué espiral nos metería eso, con estadounidenses clamando venganza contra Irán o contra Donald Trump, según los vientos políticos. Podría volverse mucho más brutal o podría provocar la caída de la administración de Donald Trump bastante rápido en Estados Unidos. Así que no puedo tomar en serio estas conversaciones sobre operaciones terrestres. Si van en serio, sería un desastre que haría que Galípoli pareciera una victoria. Exacto. Quiero decir, sería simplemente locura. Estupidez y locura. Mark, ¿qué quiere Donald Trump? ¿Qué quiere de los europeos, sobre todo en este asunto? Porque no para de suplicar a los europeos y a los aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. ¿Qué quiere? Ni él lo sabe, ni él lo sabe. Los europeos no tienen la capacidad naval para hacer nada que Estados Unidos. Quiero decir, sus capacidades navales están lejos de las que posee la Marina de Estados Unidos. Son simplemente ínfimas. Y la Marina de Estados Unidos está diciendo, no, no podemos entrar allí, nos van a atacar. Lo único que podrían hacer los europeos sería convertirse en más objetivos para que Irán los ataque. Quiero decir, usarlos como escudos humanos en buques, no lo sé. Creo que lo que quiere es que los europeos estén a bordo, sobre todo por razones políticas, ¿no? No necesariamente en lo militar. Y quizás ellos lo entiendan y envíen alguna fuerza simbólica o algo así. Pero por sus propias razones políticas no lo están haciendo ahora. Ahora bien, hay una pregunta real. Estados Unidos tiene una verdadera escasez de capacidad para desactivar minas, para desminar barcos. Realmente no tienen esa capacidad en este momento, ¿verdad? Se suponía que los buques de combate litoral asumirían esa función cuando los demás barcos de desminado fueran dados de baja, y han demostrado ser totalmente incapaces. Entonces, podrían intentar pedir prestados algunos barcos de desminado a Europa, aunque no es que Europa tenga muchos. Pero aún así, nadie hace desminado en el mar durante un combate. Eso nunca se ha hecho. Nadie lo ha hecho jamás. Mark, Irán está hablando con 20 países, entre ellos Afganistán. Han contactado a funcionarios iraníes. Quieren negociar algún tipo de acuerdo entre Irán y sus países. No veo a Irán minando el estrecho de Hormuz. No necesitan llegar tan lejos. Sí, eso sería un paso escalatorio. Obviamente han elegido no hacerlo porque ahora mismo tienen la capacidad de dejar pasar selectivamente el tráfico por el estrecho de Hormuz si lo minaran. Dependiendo del tipo de minas que usaran, seguro que tienen variedad, pero eso sería mucho más difícil. Y eso sería un gran salto en la escalada. Es una jugada en la escalada que llevaría a otra situación aún más peligrosa. Pero, bueno, aún no hemos llegado a eso. Irán, por su parte, ha adoptado una postura muy maximalista como resultado de todo esto porque sienten que tienen la ventaja en esta situación. Yo definí antes de que empezara este conflicto que si sobrevivían, si su gobierno, su régimen sobrevivía, habían ganado, ¿no? Como con el desequilibrio de poder entre Israel y Hamás. Israel declara que su objetivo es destruir a Hamás. Si Hamás sobrevive, Hamás gana, ¿no? Esa es la cuestión. Pero Irán ahora exige todo tipo de cosas. Exigen reparaciones. Exigen un tratado permanente que tendría que ser firmado por el Congreso que diga que Estados Unidos nunca atacará a Irán de nuevo. Están hablando de que Estados Unidos se retire de todas sus bases militares en el Medio Oriente, ¿no? Ninguna de esas cosas va a ocurrir. No me importa cuánto control tenga Irán sobre la situación actual. No tienen suficiente influencia sobre Estados Unidos. Y además quieren que se levanten todas las sanciones, lo cual también tiene que pasar por el Congreso y demás. Así que creo perfectamente que Estados Unidos en algún momento podría intentar declarar la victoria. Hemos ganado, destruimos todo esto, bla, 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 y nos vamos a retirar,
y dejar de atacar activamente con la esperanza de que los iraníes paren y abran el estrecho de Hormuz. No está claro que ellos lo hagan en este punto, pero no veo a Estados Unidos concediendo ninguna de esas demandas iraníes. Ninguna. Así que eso deja una situación en la que es difícil imaginar el fin de este conflicto, al menos en el futuro previsible, que termine. Es decir, en algún momento Irán empezará a sufrir escasez de misiles. Aún pueden, ya sabes, producir algunos, y lo harán, y probablemente puedan producir un mayor número de drones y seguir avanzando. Y Estados Unidos se está quedando rápidamente sin interceptores, de verdad, y sin municiones de ataque a distancia. Pero es mucho más fácil para ambas partes agotarse en una guerra de desgaste de ataques a larga distancia que en una guerra de desgaste clásica sobre el terreno, como la que se ve entre Rusia y Ucrania y la organización del Tratado del Atlántico Norte en Ucrania, ¿no? El régimen de Kiev y todo eso. Todo esto son cosas mucho más caras que vuelan por el aire entre ambos, ¿no? Y, por definición, eso es más caro y hay menos de ello que, por ejemplo, tropas. Y escuché a Araghchi, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, decir: envíen a sus tropas. Los estaremos esperando. Y entonces lo estarían. Sería una oportunidad para matar estadounidenses de una forma que no pueden alcanzar fácilmente, ni siquiera con ataques a larga distancia, dado que Estados Unidos ha evacuado todas sus bases. De hecho, en cierto modo podrían hasta esperarlo. Me recuerda a Mark, me recuerda a la contraofensiva ucraniana. Ya sabes, fue simplemente estúpido. Sería más estúpido que la cruzada de los tontos en Kursk. Sería más estúpido que... Sí, pero no estamos tratando con líderes racionales en Estados Unidos. No. Quiero decir, intentan presentar al liderazgo iraní como unos locos. Ellos son los verdaderos locos, evidentemente en muchos sentidos. Obviamente, por motivos religiosos, cuando hablamos de los sionistas cristianos y de los propios sionistas en Israel, pero además no actúan desde una comprensión realista y lógica del mundo y de su propio poder militar y de lo que logra y no logra en Irán y en otras partes. Quiero decir, vimos la primera deserción de la administración Trump esta última semana. El director del Centro de Contraterrorismo de Estados Unidos, Joe Kent, quien fue nombrado personalmente por Trump, renunció en protesta por este ataque a Irán, diciendo que Irán no representaba una amenaza inminente para Estados Unidos y que esto está siendo impulsado por Israel. Creo que es una salida fácil. Pero sí, no hay duda de que jugaron un papel alentándolo. Eso es seguro. Y luego Trump intentó decir que Joe Kent es débil en materia de seguridad. Ahora, como exmilitar de Estados Unidos, déjenme decir que Joe Kent fue boina verde, veterano de combate en 11 ocasiones y luego operativo en misiones militarizadas para la Agencia Central de Inteligencia. Pero es débil en seguridad. Que vayan por él. ¿El tipo que no sirvió en el ejército? Sí. Bueno, el señor Espolones Óseos en persona, que evitó el reclutamiento en Vietnam. Sí. Joe Kent es débil. Quiero decir, no tengo que caerle bien a Joe Kent. No me gusta su política. No hablas de eso. Hablas de la postura que asumieron, mostraron principios, ¿verdad? Mis respetos. Se acabó su carrera. Quiero decir, nunca más. Ahora está bajo investigación, ¿no? Quiero decir, nunca volverá a servir en el gobierno. Así que, quiero decir, no fue algo pequeño de hacer, pero él fue el primero en decir que el emperador no tiene ropa. Él lo dijo, y nadie más lo ha hecho,
ni siquiera su superior directa, Tulsi Gabbard, a estas alturas. Qué vergüenza, qué decepción. Una voz hecha para contar. Qué vergüenza. Exacto. Tulsi Gabbard es una gran decepción. Gracias. Gracias, Mark, por acompañarnos hoy. Un gran placer, como siempre. Adiós. Hasta la próxima. Nos vemos la próxima.